Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas. Buenas noches, amigos oyentes. Estamos en el programa El Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Lucas Altamirano. Les recordamos que pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351-805-4329. Buenas noches, oyentes. Previamente queremos hacer un homenaje a un poeta, Daniel Tomás Quintana, quien ha fallecido recientemente. Daniel era poeta, gestor cultural, compañero y amigo. Su fallecimiento ha afectado a todo el ámbito literario de Córdoba. No solamente por ser un gran poeta o un escribidor, como decía él, sino que era un verdadero gestor cultural, sobre todo en su día funes tan querido. Él estuvo con nosotros a principios del año pasado en este programa. Escucharemos ahora un audio con 2 de sus poemas que leyera en esa oportunidad. Milagritos. Es imprescindible, de vez en cuando al menos, treparse al día, encaramarse en el árbol azul de la mañana o en la rubia estatura de la siesta para divisar la vida, descubrir milagros o desenterrar prodigios. Me refiero a milagros y prodigios de entrecasa, sencillos, sin destellos, pequeñitos, de esos que no ocupan la portada de los diarios ni los titulares de la tele, de esos que no merecen cortes de cinta, discursos ni sermones. Digo, por ejemplo, un niño vencedor del hambre, una mujer rescatada de las bestias, un hombre con la risa entera o un jazmín en la solapa del soldado. Estoy hablando, amigos míos, de mesas con pan y vino rojo, y sopas y pucheros, de techos sobre la cabeza de la gente, de chicos que lean en voz alta, de manantiales de agua pura, de tierras feraces, de molinos movidos por el viento y de un ejército de fuegos cocineros. Esos son los milagritos, los pequeños prodigios que trato de atisbar de vez en cuando. Uno anda por la vida construyendo sueños, con corazón de niño y el alma encendida. Desanda los caminos, descubre soles nuevos y la fragua del tiempo donde crece el destino. Y se gasta los días con la niñez a cuesta y su simple liturgia de cometa y rayuelas. Y recorre la vida con el alma preñada de ángeles sin prisa y asombros de lata. Uno anda por la vida y a la muerte camina con el niño que ha sido conversando en silencio. Va quemando utopías en trajines y urgencias, soportando caídas en plurales sentencias. Y una noche de tantas clausura la mirada y se queda muy solo con la muerte a su lado. En paz, querido poeta. Bueno, era la voz entrañable de este poeta tan querido, Daniel Tomás Quintana. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, esta noche se encuentra aquí con nosotros en el piso Nelson Especchia, politicólogo, docente, escritor y periodista. Nelson nació en Las Breñas, provincia del Chaco,
en el año 1964. Es catedrático Jean Monnet ad personam en la Universidad Católica de Córdoba. Es autor de libros de ensayos, crónicas, poesía y narrativa, entre los que se cuentan Cultura y Modernidad en Octavio Paz, año 1989, la novela Giuseppe, publicada en varias ediciones en América y en Europa. Entre otros, ha publicado los siguientes poemarios: Poemas montunos en el año 2001, Cuaderno de bitácora, Espejos nublados, Otras geografías, Editorial Alción en el año 2016, Ritos de paso en el año 2017, Diálogos con demonios en el año 2019, Mientras los veranos mueren en el 2020, Agua 2021, Baruch y yo en el año 2022, Memorabilia en el año 2024, Fauna, Señores de las Cosas, también en el año 2024. En el año 2015 publicó el libro de cuentos La Cena de Electra, por el que recibió el premio Max Aub de Cuento. La ciudad de Córdoba lo ha condecorado con el premio Jerónimo Luis de Cabrera por su trayectoria. Es fundador y director de la revista Estudia Política y del diario Hoy Día Córdoba. De repente una piedra diminuta lanzada al corazón del agua quieta de un lago altera toda la superficie de ese espejo apacible y las ondas vibrando llegan a las profundidades del monte. Sin cómo ni por qué estamos en el camino que se va por donde vino. Así la voz, los textos, la poesía de Nelson Espequia. Alguien con mano de seda, una mano que no se ve, nos lleva por dentro de la casa del lenguaje, como quien pasa de una habitación a otra y esa otra y así. Bienvenidos a la perplejidad del breve infinito. Bienvenidos a la maravilla en donde todo es posible, donde todo puede ser. Bienvenidos a la palabra de Nelson Espequia. Buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, qué hermosa presentación. Gracias, Eduardo, gracias, Jorge. Qué placer estar acá en estos tiempos tan tristes, tan turbulentos, tan urgentes, tan desazonantes, en este remanso de paz, con esta voz que le ponen ustedes que ayuda a sentirse bien y convocados por la poesía y la literatura, que es, creo yo, lo que nos salva. Y en definitiva, si hay alguna esperanza en este momento, va a pasar por ahí, ¿no? Por el rescate de la belleza, por el rescate de la creatividad, por la recuperación, como la de recién en el homenaje a Quintana. Muy emocionado de estar aquí esta noche. Gracias. Bueno, Nelson, para nosotros es un alto honor tenerte. Y es el momento de que arranque con sus lecturas lo que usted estime conveniente. Bueno, ha sido tan larga la presentación de Eduardo que dijo un montón de libros. Sí, han sido un montón de libros en estos últimos años, cuando decidí empezar a publicar. Entonces voy a hacer una lectura salpicadita. Voy a leerles de algunos de los libros, de estos últimos libros, voy a leer algunos poemas. Yo soy sagitariano, ¿no? Así que para mí el tema del viaje y del movimiento es muy, muy importante. Así que voy a empezar con un poema de Otras geografías, que se llama precisamente Otras geografías, el que le da título al libro. Una mañana de viento norte y calor podría resumir la infantil calle del pueblo, la escuela y el flaco talle largo de una adolescencia sin color. Otra arboleda, acera y serrana, las tardes de libro y revolución, de vino y rosas, de mítica canción nicaragüense, chilena o cubana. Otras aún de norte y rascacielos, Manhattan voraz, seco Santiago, insólita sorpresa de Barcino. Tantos kilómetros, casas y suelos, sin saber
que nunca se deja el pago y que el camino va por donde vino. Esto viene a cuenta porque yo soy chaqueño, como decían, ¿no? O sea, yo soy del norte, he vivido poco en el norte y mucho dando vueltas por el mundo, pero soy de Las Breñas, nunca he dejado de ese origen. En esas vueltas por el mundo viví varios años en Barcelona, en España, y de ese tiempo de Barcelona viene este libro que se llama Mientras los veranos mueren, del beso sense port, es catalán, el beso sin puerto, ¿no? Del beso sense port. Aquel beso de última partida no tuvo nombre, sabor ni resabio, fue la puerta de una breve vida estrellada en el gozne del labio. Los besos que cierran las puertas nunca se olvidan, ni se recuerdan. Flotan vanos por fronteras abiertas, sacrificio que no dieron ni dan. Pero hay otros, infinitos, calmos, como el mar del puerto que despiden. Vuelan en el tiempo y saben a sal y agua marina, huelen a líquen y duran el tiempo de todos los salmos. Besos sin puerto nos libran del mal. Recurso del optimista. Del baldío jardín queda una espina, en la esquina aún una mata de rosas, 7 tallos, una flor y una espina que equilibra el sentido de las cosas. Cuando el universo se arremolina y los odios llaman a cavar fosas, cuando el dolor entierra y elimina el andar sin rumbo en horas ociosas, recuerda el jardín, recuerda las rosas. Hasta el páramo del seco desierto o las ruinas del tiempo a cielo abierto cubren entre sus espinas las rosas. Tal belleza despeja el desconcierto de que el mal triunfó y de que el mundo está muerto. Bueno, un poco a propósito de lo que decía al principio de nuestro tiempo. Sí. Me vino al pelo para ilustrar. Caminos de la tarde. Eran tardes llanas del estío, amarillas, secas, de aire dulce, cansado y vacío. 2 agujas, norte o sur, el mar. A nadar, nadar. Cuando el agua despierta con un brío, el sexo también despierta en las huecas venas. A la mar, a mar. Recordábamos tras larga siesta, hartos y mojados, y la llana tarde ahí seguía. Di qué más hacemos tú, amor mío. 2 agujas, al este o al río. Bueno, agua. Ahora me vengo de Barcelona y vuelvo a Las Breñas. El gran problema de mi infancia, uno de los grandes, cuando uno es niño no tiene problemas grandes, pero si algo recuerdo es que no había agua, o sea, no había agua, eran tan secos unos climas. Ahora ha cambiado un poco, parece ser, pero yo recuerdo la falta de agua. Entonces escribí este libro que se llama Agua, en homenaje al líquido elemento, como dicen los periodistas. En el norte llueve en presente. De la lluvia sostuvo certero aquel maestro que llover llueve siempre desde agua que ha pasado. ¿Llueve o llovió?, pregunta, dictando el algoritmo que cuestiona la gota que ha caído en mi mano. No he dudado yo nunca del anciano centauro de jardines, sonetos, espejismo y espejos. Mi poeta filósofo, señor del verso puro, lo mojaron tormentas de Palermo y más lejos, sudestadas porteñas, ginebrinas heladas. Lo seguían con las lluvias el bastón, las porfiadas y los tigres del sueño con garras aceradas. Mas no llegó a saber del agua tropical, gritos desesperados, el torrente animal de este norte es presente, pura agua vertical.
Bueno, y para terminar con esta lectura, y ya que hablé de las Breñas, volver a Puerto. Volver a las Breñas, mi pueblo, sobrevolar la pampa al borde de un abismo. Puede ser extranjero o uno mismo caminando su tibia mansedumbre. La tierra, nuestro origen, ha formado gentes de miel con piel y sombra oscura. Los otros de los barcos han llegado y mezclaron sangres en la llanura. La memoria rellena aquel abismo. El encuentro derrite todo el hielo. Aquí nací y aquí quedó el abuelo. Aquí todo parece uno y lo mismo. Tierra, gente, pueblo, calle, cielo. Volver y partir, ese íntimo duelo. Muy bien. Bravo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedios para mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi sacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Y ahora vas con uno distinto cada día, y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi sacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Acabamos de escuchar... Hemos escuchado el tema Te lo juro yo, interpretado por Manuel Bandera de la película De las cosas del querer. Nelson, ¿qué significó en tu construcción personal y emocional el ingreso de la literatura? Bueno, tendría que hacer memoria, Jorge, porque la verdad es que yo he escrito siempre. Parece un lugar común, pero en este caso es auténtico. O sea, yo no recuerdo no haber escrito. O sea, a mí escribir, la lectura primero, siempre la lectura primero, ¿no? Claro. La lectura y la escritura vinieron conmigo prácticamente. Yo siempre cuento, cuando me hacen esta pregunta, que mi primer premio literario lo tuve a los 11 años, o sea que estaba, cuando habré aprendido a escribir, 2 o 3 años antes, claro. O sea, era ahí nomás. Y para mí sí ha sido como una guía, ¿no? Como una clave. Yo he guiado un poco mi vida, he hecho muchísimas cosas en mi vida, he sido, qué sé yo, consultor, académico, relacionista internacional, me he dedicado a la universidad, a la enseñanza, a la investigación, he hecho muchas cosas. Lo que nunca dejé de hacer es escribir. Leer, ¿no? Y leer, ¿no? Claro. Ese es el norte. Lo que guía es la escritura, la lectura y la escritura, intentar aportar algo bello, bueno, a este constructo de este gran libro que escribimos entre todos. Claro. Y Nelson, ¿qué piensa? ¿Para qué se escribe? Bueno, yo creo que uno escribe para salvarse, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de mí sin escribir? No tengo idea. No hubiera sido algo muy bueno, creo. Pero sí está el que lee, ¿no? El lector. Eso es lo que uno hace. Porque uno escribe, corrige, y luego eso se publica. Una vez que está publicado, ya no es de uno. O sea, uno suelta la mano. Y ahí viene otra historia, que es la historia de la escritura de uno haciendo su propio camino, ¿no? Algunos caminos son cortitos, otros son más oscuros, otros son más largos, más prolíficos. ¿Y qué le pasa al que recibe? ¿Qué le pasa al que lee? Y eso es lo maravilloso y lo mágico de la escritura, porque uno escribe con una intención y con una idea, y la recepción puede ser la resonancia multifacética. Nunca sabrás a dónde llegó. Yo he tenido algunos ejemplos y algunas anécdotas son realmente desopilantes de haberme encontrado gente en lugares absolutamente impensados que me habían leído y que habían reaccionado de una manera también impensada a lo que habían leído, ¿no? Claro. Que yo nunca me hubiera imaginado al momento de escribirlo. Sí. ¿Hay una relación entre la escritura y la memoria, Nelson? Bueno, yo tengo muchas memorias, tengo una muy buena memoria, soy como, no como Funes, pero casi. Yo, por ejemplo, no en poesía, pero sí en narrativa, yo lo imagino y lo pienso entero a la historia, antes de escribirla. O sea, yo primero la imagino, la sueño, inclusive hasta la corrijo, la modifico, y cuando, acá adentro. Sí, todo y después la escribo de memoria, ¿no? La escribo de memoria cuando ya creo que está medianamente madura, ahí conversando con María Kodama, ya que lo mencioné a Borges. Kodama me decía una vez que Borges hacía lo mismo con la poesía. Cuando quedó ciego, que ya no podía... Sí. Entonces él dice que hacía lo mismo con... Por eso es que también usaba tanto la forma fija, porque las memorizaba y las corregía
y después se las dictaba, y que por ahí las llamaba por teléfono a la noche, decían: María, esa palabra que está en el verso 7 la cambié por esta otra. Bueno, yo a ese nivel no, Claro. a ese nivel no, pero sí la idea de la imagen de la historia, Claro. sí la escribo de memoria. Claro, claro. Nelson, en tu obra hay distintos registros literarios, poesía, novela, cuentos, ensayos. ¿Hay diferentes respiraciones entre cada una y la relación entre todos? Me imagino que sí. Yo, básicamente, mi escritura no literaria es científica. O sea, yo tengo muchos libros, yo he hecho política internacional, y bueno, sí, tengo la misma dinámica académica de la vida universitaria, de la investigación, va llevando a que uno tenga que publicar. Y bueno, sí, hay muchos libros de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de conflicto, de la cuestión árabe, de Europa, de la Unión Europea. Tengo ahí con varias publicaciones, pero eso tiene otra lógica, o sea, tiene una lógica de rigor, de ojo con lo que decís, cada palabra cuenta, la palabra tiene que ser la palabra exacta, no puede ser multívoca, tiene que tener un solo sentido, un solo significado, y tiene su mecánica, digamos, la investigación primero, la cita, la bibliografía, la cita de autoridad, la construcción, la corrección, es otra cosa. Claro. La creación literaria es libérrima, o sea, ahí no hay reglas, no hay límites, uno puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, si lo hiciste bien, saldrá bien, si no lo hiciste bien, no saldrá bien, pero no hay límites ex ante, ¿no? Claro. Y unido a esto que decís, en una entrevista vos citas a Edgar Allan Poe y dice: la ciencia que tanto ha despreciado el instinto termina siendo el instinto el que se sobrepone al conocimiento objetivo y previsible de la ciencia. Así es. Entonces ahí es donde, esa parte es donde... Claro, sí, esa cita de Poe, que me parece genial, la puse como epígrafe de un cuento mío que se llama La rebelión de los insectos, que es un poco una parodia precisamente a lo otro que hice, o sea, a mis informes científicos, ¿no? Esta confianza de la modernidad en la ciencia sin freno, o sea, como si todo fuera posible por el conocimiento científico, es falso, falso. Ahí queda muchísimo por fuera de la ciencia, y Poe lo intuyó, dijo: ojo con la locura, ojo con la magia, ojo con los claroscuros, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba en Sábato se va de la ciencia, ¿no? Y buscando justamente toda esa otra zona, ¿no? Y mirá, Jorge, lo extraño, ¿no? Porque Sábato llega a ser un físico de puta madre, uno impresionante, un científico, y dice: me fui de la ciencia porque no me alcanzaba. Claro. Una cosa muy parecida dice Humberto Eco. Cuando le dicen a Humberto Eco que por qué él, después también de 30 libros de semiótica impresionante, ¿por qué había escrito una novela? ¿O por qué me parece que la pregunta era en italiano, decía, ¿por qué se ha reducido o ha bajado a escribir una novela? Y él dice: pero porque no podía, porque había cosas que no podía decir con el discurso científico, ¿no? Dice, y porque tenía ganas de matar un cura. Qué va. Y Nelson, ¿qué rol cumple el humor en tu literatura? Para mí el humor es esencial. No tanto en la poesía, que en la poesía uno por ahí se deja ir a las profundidades insondables del alma, pero sí en la narrativa. No podemos tomarnos tan en serio todo el tiempo, o sea, inclusive para que la integralidad del fenómeno sea más creíble, que ese es uno de los objetivos de la ficción, hacer que te crean lo que estás diciendo, tiene que haber un chispazo en el medio. No chiste, no, yo no cuento chistes porque soy malísimo contando chistes, pero sí un doble sentido humorístico. Una pequeña distancia, sí, ¿no? No me tomes tan en serio, no te tomes tan en serio, no nos tomemos tan en serio. Claro, desdramatizar en algún punto. Sí.
En tus libros, has dicho que en tus libros de cuentos buscas algo que los hilvane. En tu caso, ¿cuál es ese hilo que une? A diferencia de mis novelas, en una novela uno cuenta una historia larga, pero que una historia que comienza, tiene protagonistas principales, protagonistas secundarios, tiene un nudo, tiene un desenlace, o sea, es un constructo homogéneo. En un libro de cuentos eso es muy difícil porque son cosas separadas y distintas entre sí, y yo busco de que sean distintas, porque si no son bien claras y distintas, como decía Descartes, entonces hace la novela, o sea, claro, juntalo y hace sí. relacionarlo un poco y hacer la novela. No, los cuentos tienen que ser distintos entre sí. Pero entonces, ¿por qué los pusiste en un libro? ¿Qué hizo de ese conjunto de cuentos un libro? Entonces, para mí, el hilo conductor es el estilo. O sea, que vos te des cuenta que este cuento está relacionado con este otro cuento porque hay una manera de contar que los vincula, ¿no? Un tono, claro. Por el tono. Claro. Y decirnos cómo ha influido tu viaje. Bueno, algo dijiste recién, tu viaje en la literatura. Bueno, mucho, me imagino. Yo me fui muy temprano de Las Breñas, que la cito siempre como si fuera así un lugar mítico, ¿no? Pero me fui muy temprano, me vine a Córdoba a estudiar muy tempranamente, a los 16 años. Me recibí, y ese diciembre que me recibí el día de mi cumpleaños, el 17 de diciembre de 1987, por eso me lo acuerdo. Y ese mismo diciembre me fui, y ya no volví más, no volví hasta 30 años después. Viví me fui a hacer posgrados, me estuve estudiando en Estados Unidos, después estuve viviendo en Chile, que nos fuimos a ver la caída de Pinochet en aquellos tiempos, a vivir la transición, después me fui a Europa, etcétera. Sí, yo creo que esa vida un poco de errante sí condicionó bastante los escenarios, porque mis ficciones, como ves, están ubicadas en diferentes escenarios geográficos, y también el tono. Por ejemplo, esto que les leía hace un rato de este libro que rescata un poco mi tiempo catalán, de Mientras los veranos mueren, que es un libro así como de gozo, ¿no? de exultación del erotismo y de la satisfacción de vivir. Bueno, tiene que ver claramente con ese tiempo de Barcelona en el que viví. Como cuentista, en tu caso, ¿el cuento suelta al cuentista o el cuentista suelta el cuento? Es como el huevo y la gallina. A ver, yo creo que el cuento está dentro de uno, ¿no? El cuento para mí el cuento es muy superior a ninguna otra forma narrativa, incluyendo la novela. Escribo novelas, por supuesto, también, pero mis novelas no son tan buenas como mi cuento, creo yo, como lector, ¿no? Cuando yo me leo, digo, porque el cuento condensa en su brevedad un universo. Si vos tenés 300 páginas, bueno, podés describir el universo, pero el cuento... Y el cuento, digo yo, que está dentro de uno, porque yo he tenido cuentos. La Cena de Electra, que creo que la mencionaste vos hace un momento, yo la tuve 10 años adentro mío, o sea, y la compartía oralmente con mis amigos, con el Carlito Busquet. Me acuerdo que fue uno de los que me dijo: todavía no la publiques, porque eso no está para publicar. Entonces queda dentro de uno, y queda dando vuelta, y queda madurando, y queda macerando. Me acuerdo otro cuento, un cuento que se llama El dedo de Teresa. Sí. Bueno, ese cuento estuvo listo durante 5 años y estaba terminado, tenía su principio, su medio, su fin. Claro, pero no encontraba quién lo contara. ¿Quién había estado con Teresa de Jesús como para contar su vida hasta que encontré que en los restos que quedan de Teresa falta un dedo. Entonces dije, ahí tengo mi narrador. Encontré el narrador, por eso se llama El dedo de Teresa, porque el que cuenta el cuento es el dedo. Y entonces ahí
se dispara, ¿no? Pero entonces, mientras tanto, vive adentro de uno. Por eso vos dijiste que necesita reposo la literatura, en una entrevista vimos. Sí. Es sí, eso, ¿no? Sí, sí. Es eso. Nunca publicar pronto. Esto es como, ya que estoy ahora medio viejo, ya empiezo a dar consejos de viejo, ¿no? O sea, Bueno. a los jóvenes, nunca apurarse a publicar, ¿no? O sea, Claro. a mí me lo dio mi padre. Yo había Claro. terminado muy prontamente un librito que se llama Poemas Montuno, y se lo di a leer a mi padre. Mi padre era un hombre muy serio, un científico muy serio, conservador, un hombre de derechas, ha sido una formación muy rígida, pero me dejaba el espacio que yo quisiera, y leyó mi cuento, me leyó mi libro de poema, y me dijo, no está mal, pero no lo publiques todavía. Fue un gran consejo, porque claro. esos poemas maduraron, y cuando lo publiqué varios años después, estaban para publicar. Claro, O sea, qué sabio, ¿no? Hablemos un poco de Círculo de la Serpiente. Al Círculo de Serpiente. Fue una experiencia hermosísima, de amigos, que por ventura éramos escritores, pero no era un grupo de escritores. Ah, claro. Era un grupo de amigos que nos había vinculado el amor, el afecto, y que al mismo tiempo, bueno, como todos escribíamos, entonces todos nos leíamos. Y fue muy provechoso, porque fue como uno, a vos te tienen que criticar y te tienen que destruir. Para crecer te tienen que destruir. Devoluciones. Pero esa destrucción tiene que ser una destrucción amorosa, no puede ser una destrucción envidiosa. Sí. ¿Y quién te va a destruir mejor que alguien que te quiere? Sí. Entonces, bueno, eso fue el Círculo de la Serpiente, una experiencia que surgió allá. Trabajábamos todos en la UTN en ese tiempo. Yo era profesor en la UTN y era director de cultura, y en mi dirección de cultura había un taller literario. Y de ese taller literario surgió este grupo de amigos, escritores, y se mantuvo con la vida. De hecho, nos seguimos juntando hasta el día de hoy. ¿Algunos nombres, Nelson? Bueno, estaba Carlitos Busquet, que se nos fue, Alejandra Zurita, que también se nos fue, vamos raleando, y los que quedamos somos Sergio Mansur, Gustavo Echeverría, Alejandro Hayaza, Bueno. Leandro Aguirre, y este humilde servidor. Claro. Ha dedicado un libro de poesía que dialoga con Spinoza. ¿Por qué traerlo a la actualidad, Spinoza? Porque Spinoza es sumamente actual. Es como si hubiera escrito esta mañana. Escribió hace 400 años, pero Spinoza es uno de mis filósofos preferidos, Baruch de Spinoza. Lo he leído. Comencé a leer por una cuestión de obligación académica en la facultad. Y te tomó. Y me tomó, ¿no? Descubrí ahí que ahí había un pensamiento sumamente fructífero, no limitado en el tiempo, sino factible de reproducirse en diferentes tiempos. Y vos fíjate cómo es tan así que hasta el día de hoy hay congresos espinocistas, publicaciones espinocistas. Y yo tengo muy fuertes insomnios, ¿no? Me cuesta mucho dormirme por la noche. Así que cuando yo me quedo despierto ahí esperando que llegue el sueño, el que llega es Spinoza generalmente. Entonces viene Spinoza y nos ponemos a conversar. Entonces yo le pregunto sobre sus libros, qué sé yo, él me da consejos. Y ese es Baruch y yo. Baruch y yo es un libro que recoge un poco en sorna también, ¿no? Esto que decías vos del humor. Lo que yo creo que de Spinoza podemos todavía leer con provecho, ¿no? El filósofo de la alegría, el filósofo de la libertad. De la libertad, ¿no? Y en tu caso, Nelson, ¿qué es lo que dispara en un texto? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. No sabría mencionarte una. Un texto no se justifica por su origen, se justifica por su final, Claro. una vez que está terminado. ¿Qué lo dispara? No sé, yo
yo escribo todos los días. Todos los días. No hay tiempo yermo. No. Hay una frase latina que dice, ni un día sin una línea. Bueno, para mí ese es un norte. Ni un día sin una línea. Sí. Has dicho que la intencionalidad de todo cuento es la credibilidad. Tiremos de ese hilo, Nelson. Bueno, es un poco la idea que decía hace un rato. O sea, el cuento, todos sabemos que es una ficción. O sea, es un cuento, si no sería una historia. Un cuento es falso. Pero toda la fuerza del escritor está puesto en convencer al lector de que no es falso. O sea, de que cuanto más te acerques a lograr que el que te está leyendo dude, lo lograste, ¿no? Claro. Borges en esto es un maestro que citaba autoridades, la enciclopedia británica, se inventaba autores, se inventaba fuentes. Todo ese constructo era para darle viabilidad científica, digamos así, entre comillas, a lo que estaba escribiendo, que todos sabíamos que era una ficción, ¿no? La idea es que lo que conocemos realmente es el mundo. Entonces, por muy ficcional que sea el texto, tiene que tener alguna relación con el mundo. Un anclaje. Claro, un sí, anclaje. Claro. Pues si no, sería como escribir en una lengua babélica, claro, sin ningún... un delirio en algún claro, punto. no tendría... Sí. No y ahora, un Nelson, cable. saliendo un poco de la literatura, yendo a la realidad como ciudadano en el mundo, ¿qué es lo que te conmueve, te duele en estos momentos? Bueno, como te decía, yo estudié ciencia política. El que estudia ciencia política, sociología, estas ramas de las ciencias sociales es porque tiene claramente una vocación social, ¿no es cierto? Porque tiene una intuición social sobre el mundo bueno y sobre el bien vivir. Yo lamentablemente he venido viendo que nuestro mundo, nuestra realidad internacional y muy lamentablemente nuestra realidad nacional en este último tiempo es de una decadencia, de una cerrazón y el panorama es muy, pero muy feo, muy feo. El mundo, estamos en un momento de cierre. Toda aquella esperanza tan importante que tuvieron los años 60, los años 70, de que el mundo iba a ser un mundo abierto, el hombre nuevo, justo, la revolución cubana, el mayo francés, ¿no? Todo aquello que era abrir los hippies, el flower power, todo eso se agotó como un suspiro, y ahora tenemos un mundo que vuelve a poner fronteras, que vuelve el nacionalismo, que vuelve el racismo, que vuelve la xenofobia, que vuelve el odio al otro, la expulsión del otro, la expulsión del diferente. El panorama es muy duro y vamos a tener que necesitar de nuestras mejores fuerzas y de la fuerza de las nuevas generaciones para revertir esa tendencia, porque creo que va a hacer mucho daño. Sí. Hablaríamos horas, Nelson. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. Siempre te he mirado indiferente, eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo, todo para mí. Mi principio y mi fin.
Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y dolor, dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor, dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte. Estábamos escuchando a Luz Casal, el tema musical Lo Eres Todo. Estos temas fueron elegidos por nuestro invitado Nelson Specchia. Nelson, queda un tiempito más, así que un puñado de poemas queremos escuchar. Pero con mucho gusto. Hablábamos de Baruch y yo, me hiciste hablar de mi amigo Benito Espinosa. Este libro que lo publicó la gente acá de Palabras de Poeta en Córdoba, está hecho en silvas. Habrán visto que yo trabajo bastante en poesía las formas fijas, ¿no? O sea, el soneto, la sextina, y acá he trabajado la silva, que la silva castellana es una de las cosas más libres que tiene la métrica, porque trabajar con versos largos y con versos cortos. Pero claro, me había quedado un libro un poco duro, ¿no? Claro, un libro de silvas me había quedado un poco duro, entonces lo terminé con una milonga. Vamos, entonces dice, milonga de los holandeses. De todo lo que es del hombre, en su esperanza medida, la libertad y la vida espera que siempre sobre. Y el que sueña libre va buscando por los caminos las huellas y los destinos donde lo dejen soñar. En Ámsterdam hubo tiempo sin la fe que se imponía, sin herejes ni herejías, esto fue por el 600. La vieja tierra europea humeaba fuegos fatuos, muchas misas de difuntos para enterrar las ideas. Con los moros expulsados, los gitanos al rincón, sobre el judío el baldón y los demás condenados, España el fuego atizaba y en Holanda lo apagaban. El inquisidor quemaba, Rembrandt y Van Eyck pintaban. Hacia aquel puerto llegaron unos españoles viejos, Baruch Espinosa, lejos, sus sueños libros soñaron. Se olvidó de sinagogas, hizo de Holanda su tierra, de religiones de guerra, de sotanas y de togas. Encontró a Dios en la historia, en lo natural los templos, y en los tan diversos ciclos del azar y la memoria. Fue humanista y fue más, fue humano. Hermano de los saberes, los sentidos, los colores y de los otros hermanos. Escribió unos buenos libros allá por el 1600, lúcidos, con sentimientos, elementales y sabios. Llegan sus doctos volúmenes de clara luz encendida y soportan los exámenes de la duda de este día, de todo lo que es del hombre, de su esperanza medida, la libertad y la vida espera que siempre sobre. Busquen allí las preguntas que el ser libre irradie. Espinosa abre las puertas que no cerrará ya nadie. Es la milonga de los holandeses. Y bueno, y cierro esta invitación tan amable que me han hecho y tan cordial,
en este espacio tan importante para la cultura y la literatura de Córdoba que mantienen ustedes dos desde hace ya varios años, con un poema también a mi tierra. El calor es siempre otro. El frío parece el mismo en toda la extensa tierra. El sur es un blanco cálamo de hielo infinito que aterra. El norte no va a la saga en estriados tiritones y en la soledad que embriaga colchas, mantas y mantones. Pero ¿quién puede decir que ese lamentar helado del pulso que ve morir triste al latido olvidado viene de un escalofrío que nació en distante polo de la esfera o en el frío convexo del otro polo? El frío siempre es el mismo, pero el calor es siempre otro, tan diverso en su exotismo, tan largo su largo metro. El trópico lo convoca, el ecuador lo reclama, el calor la vida toca y ella se transforma en llama. Extraño es vivir, plural, porque el calor es distinto. Palimpsesto de mural, un curioso libro extinto, una nocturna candela, un reflejo, una ironía, una brasita que vela los fuegos de la armonía. En mi tierra los calores son de rezo y aleluya, al sol y sus sinsabores los equilibra la lluvia. Nací en un Moisés de mimbre que a las siestas colocaban a las sombras de un gran palto que los gorriones buscaban. Crecí bebiendo esa copa de ígneo fuego amarillo, pisando arenas de infierno, negra brea, opaco brillo, mañanas de leche fresca, almuerzos de toldo y parra, suaves tardes de agua y siesta y una estrella que se agarra. Esas noches, al sereno, al dormir en duros catres, bajo ese cielo tan lleno de lunas, estrellas y haces, soñaba en mi último sueño, el de los fríos eternos. De este calor soy el dueño, enterradme en él, sed buenos. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Estaba del monte, así quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te eché mi brazo al hombro, su brillo de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú. Estamos escuchando a dos grandes, Camarón de la Isla, acompañado por Paco de Lucía. Nelson, unas últimas palabras para que te despidas, lo que quieras decir. Yo soy larguero. ¿viste? Bueno, en este caso es poquito, porque nos van a... No, espero que esto que ustedes están haciendo, que estamos haciendo entre todos, esto de leer, de escribir, de crear, de apostar por la belleza, de apostar por la libertad, logre, en el mejor de los sentidos,
en algún momento torcer este rumbo que parece inexorable hacia un mundo más cerrado, como el que describía recién, y nos lleve a mejores momentos, a un proyecto de vida buena y bella, porque nos lo merecemos. Nosotros por lo pronto acá vamos a cuidar este fueguito. Aliméntenlo, que los fueguitos terminen haciendo grandes hogueras. Exacto. La verdad que para nosotros ha sido un gusto, realmente un placer contar con tu presencia aquí en el estudio. Y bueno, a los lectores, los oyentes, mejor dicho, los esperamos el próximo martes a la misma hora, aquí por FM Libre, en 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Nuestro poeta invitado va a ser el próximo martes, el joven poeta Mateo Green. Buenas noches. Baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo